Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de los libros de Baker Street. En el programa de hoy os voy a hablar de libros recomendados para la Spooky Season. Esa iniciativa que se hace durante todo el mes de octubre en la que se leen libros relacionados con el terror, el misterio, lo sobrenatural, todo enfocado a la festividad de Halloween. Sería el mes de leer terror, novela oscura, cómic, cuentos, relatos, algo que nos transporte a un mundo un poquito inquietante. Para ello os he traído una selección de libros donde el denominador común es que tienen ese punto misterioso. Algunos sí que tienen elementos sobrenaturales y otros no. Otros parece que los tienen, pero no. Esta selección he intentado que no sean los mismos que estoy oyendo en otros canales, viendo en otras cuentas, para que sea un poquito distinto. Algunos los conoceréis y otros seguramente no. Para que sepáis mejor de los libros que os estoy hablando, he decidido hacer una entrada en el blog, que la publicaré a la vez que publico este episodio, donde os pondré las portadas de los libros de los que voy a hablar. Así será más fácil que los encontréis si alguno es de vuestro interés. Y sin más, comienzo con las recomendaciones. El primer libro del que os voy a hablar se llama Los desertores de Oxford Street. Es de José Luis Ordóñez y está publicado por la editorial Algaida. Tiene 661 páginas, es un poco gordito, pero este sí que tiene unos toques sobrenaturales que os van a encantar. Os leo sinopsis. Diciembre de 1899. Abraham Van Helsing decide utilizar la máquina del tiempo que ha construido para devolverle la vida a su sobrina Emily, muerta en trágicas circunstancias. Pero la máquina aún no está perfeccionada y los 5 intentos anteriores han fracasado, provocando la muerte de los viajeros. Desesperado y convencido de que el viaje en el tiempo resulta letal para el corazón de los seres vivos, Van Helsing recurre a un no muerto para que realice la prueba definitiva, nada menos que su archienemigo, el mismísimo conde Drácula, que vive en Londres bajo la identidad del conde Erik Larson. Este libro aúna historias de vampiros, historias de fantasmas e historias de viajes en el tiempo. Aunque tenga más de 600 páginas, muchas más, te lo bebes porque es súper adictivo. Tiene partes de acción, tiene partes de terror y es una lectura muy muy curiosa para todos los amantes de Drácula y de los viajes en el tiempo. Este es un libro que tenía muchísimas ganas de recomendaros porque no es el típico libro que estamos viendo todos los días en las redes sociales, aunque se publicó no hace tanto, en 2018, pero hay que darle una oportunidad, os va a sorprender. El siguiente libro que os quiero recomendar es Cierra todas las puertas, de Riley Sager. Este libro tiene varias ediciones, aquí tengo una de la editorial Planeta, publicado en 2019, y después hay otra más actual de la editorial Destino, publicada en 2021. Tiene 384 páginas y os leo sinopsis. Están prohibidas las visitas, no se puede pasar una noche fuera del departamento y por ningún motivo se debe molestar a los inquilinos, en su mayoría gente rica o famosa, o ambas. Esas son las únicas reglas que Jules Larsen debe seguir en su nuevo trabajo como cuidadora de departamento en el Bartholomew, uno de los edificios más lujosos y misteriosos de todo Manhattan. El glamour del vecindario y la portentosa vista de Central Park cautivan a Jules, quien acepta los términos sin dudarlo. Entre los residentes del Bartholomew, Jules se hace amiga de Ingrid, una cuidadora de departamento como ella, quien no tarda en revelarle sus sospechas de que ese edificio no es lo que parece.
Dentro de sus paredes ocurrieron suicidios, accidentes inexplicables, decenas de sirvientes murieron por una epidemia de gripe española, incluso se dice que hubo asesinatos violentos supuestamente relacionados con una secta satánica. Jules minimiza sus miedos asegurando que no son más que inofensivas historias de fantasmas, hasta que el día siguiente Ingrid desaparece y Jules se sumerge en el sórdido pasado del Bartholomew, pero también en su aterrador presente, para descubrir lo que ocurrió con su amiga y escapar antes de que su estatus de residente temporal se convierta en permanente. Esta es una novela que yo escuché en audiolibro y la verdad es que tiene partes bastante inquietantes. No es el que más elementos sobrenaturales tenga ni el que más terror dé, pero la verdad es que crea un ambiente de casa encantada, en este caso de apartamento encantado o edificio encantado, que sería el Bartholomew, que te mantiene en tensión y no sabes de verdad lo que va a suceder detrás de esa puerta. Mi siguiente recomendación es para un libro que acabo de terminarme, que le puse 4,5 estrellas en Goodreads, yo lo escuché en audiolibro, una maravilla, y de la cual tendréis reseña en breve en el blog. Es uno de los más indicados para esta Spooky Season, y el libro en cuestión es El Motel Sundown, de Simone St. James. Este libro, como os contaré luego en la reseña del blog, aúna el misterio, los crímenes, y este sí que tiene un toque sobrenatural que te deja, impactada. Os leo un poco de qué va. Upstate, Nueva York, 1982. En toda ciudad de dimensiones modestas como Fell, en el estado de Nueva York, existe un motel como este, el Sundown. Hay gente que se aloja en él cuando va de paso. Es gente de fuera que se dirige a otro lugar, un lugar mejor. Pero otros son gente de la localidad, gente que acude allí para guardar sus más oscuros secretos. Vip Delaney trabaja en el Sundown como recepcionista de noche, pues necesita dinero para mudarse a la ciudad de Nueva York. Sin embargo, se da cuenta de que allí está pasando algo extraño. Está decidida a averiguarlo, aunque ni se imagina el qué. Este es un libro que se desarrolla en dos líneas temporales, por un lado en 1982 y por otro lado en la actualidad. El motel va a ser el gran protagonista tanto en el pasado como en el presente. Y ya os digo, tiene un toque de efectos sobrenaturales que os va a dejar súper impresionada. Las siguientes dos recomendaciones vienen de la mano del maestro Stephen King. Por un lado, os recomiendo Joyland. Os voy a dejar la imagen de la editorial, del libro publicado por la editorial de bolsillo, que tiene 300 páginas. Os leo. Verano de 1973, Carolina del Norte. El joven universitario David Jones consigue trabajo en un pequeño parque de atracciones llamado Joyland. Allí se encarga de las tareas de mantenimiento. Se disfraza de la mascota del parque o entretiene a los niños. Y allí descubre también la historia de un cruento crimen que tuvo lugar en la casa embrujada y que nunca fue resuelto. Pero David no es el único fascinado por el parque y su leyenda negra. Cerca de su pensión vive Mike, un chico enfermizo con el que pronto traba una peculiar amistad. El chaval no ha visto nunca Joyland y le encantaría hacerlo antes de morir. Es entonces cuando Devin plantea una visita privada para el final de temporada. El día transcurre entre montañas rusas e historias de terror sobre lo que pudo haberle pasado a la joven asesinada. Sin embargo, las visitas indeseadas y las preguntas indiscretas pueden provocar reacciones imprevisibles. Sin saberlo, Devin se ha metido en un peligroso juego del que tal vez no saldrá nunca. Este es un libro de Stephen King que es bastante oscuro, ya solo la portada es oscura, y tiene ese toque muy sutil de misterio sobrenatural. Tiene también una parte muy entrañable con el niño enfermo, y es una historia muy interesante. Es una mezcla entre novela de misterio, novela de intriga, thriller y novela de terror. Os la recomiendo mucho. Y la otra novela de Stephen King que os recomiendo es más actual, es Después, publicada en 2021 por Praza y Janés y tiene 248 páginas.
Este libro me gustó muchísimo. Hacía bastante que no leía nada de Stephen King y cuando lo leí volvió mi amor por él. Este libro sí que tiene un toque sobrenatural, este sí, porque este nos habla un poquito de fantasmas y os leo. Jamie Collin, el único hijo de una madre soltera, solo quiere tener una infancia normal. Sin embargo, nació con una habilidad sobrenatural que su madre le insta a mantener en secreto y que le permite ver aquello que nadie puede y enterarse de lo que el resto del mundo ignora. Cuando una inspectora del Departamento de Policía de Nueva York le obliga a evitar el último atentado de un asesino que amenaza con seguir atacando incluso desde la tumba, Jamie no tardará en descubrir que el precio que debe pagar por su poder tal vez es demasiado alto. Esta historia es una historia de fantasmas. Jamie puede ver fantasmas, cosa que le da miedo y no le gusta, y los fantasmas pueden comunicarse con él. A través de esta premisa se va a crear una historia oscura de crímenes y de ese miedo que tiene Jamie por estar delante y encontrarse con lo desconocido. Si queréis saber más de este libro, os remito a la reseña que hice en el blog, junto con otro de sus libros también no muy extensos, que es Elevación, y ya verás cómo os llama la atención y pensáis que es muy adecuado para esta Spooky Season. El siguiente libro del que os quiero hablar es La Vía Damna, de Francisca Solar. Está editada por Minotauro y tiene 253 páginas. Este es el segundo libro que leo de Francisca Solar. Tengo que reconocer que el que más me gustó fue el primero que leí, que era Los últimos días de Clayton & Co., que ya os he hablado en varios episodios del podcast y que incluso tiene su propia reseña en el blog. Y este segundo libro, que fui a comprar en cuanto salió a la venta en España, me gustó un poquito menos, pero no hay que quitarle el mérito de que está muy bien. Quizá yo no sea objetiva porque me gustaba más la temática del libro anterior y no quería dejar la oportunidad en alguno de estos recopilatorios de poder hablaros de este libro. Os cuento una espeluznante historia de fantasmas en el fin del mundo. En ese descolgado trozo de tierra en las entrañas del estrecho de Magallanes, tierra maldita para muchos, la muerte no era un concepto lineal ni tan definido, sino más bien sometido al escrutinio constante como a través de un caleidoscopio. La vía damna era una condena de cuerpo y espíritu. Quien entraba jamás salía. Tras la destrucción y abandono del fuerte de Bulnes en 1852, el primer asentamiento chileno en el inhóspito extremo austral, sus ruinas se convirtieron en el refugio improvisado para un centenar de infecciosos y alienados de diversas procedencias, todos lanzados por sus tripulaciones a morir en el mar. Era la vía damna, un camino maldito de no retorno, un lugar de cruel oscuridad. Ningún lugareño osaba acercarse. Temía a los enfermos que deambulaban bajo ajados velos blancos manchados con barro y sangre. Estaban abandonados por la sociedad, aunque todos bajo la custodia de una extraña mujer. La Vía Damna es una inquietante novela que mezcla la historia del extremo sur con el suspenso, la mitología ancestral y los sucesos paranormales. Francisca Solar se adentra en nuestro pasado y nos devuelve una fábula en que el miedo y la búsqueda de justicia configuran el destino de sus personajes. Este libro tiene una ambientación buenísima. La autora nos va a llevar a un apartado fuerte, destruido, en ruinas, que está poblado por multitud de enfermos a los cuales han lanzado por la borda algunos barcos cuando han enfermado y tenían miedo de los contagios, y allí van a parar. Allí hay un médico y su hija que son los que les cuidan, pero algo ocurre que los planes del médico no van a salir como él pensaba. Ya os digo, es un cuento largo, una novela corta, muy oscura y que seguro que a muchos de vosotros y vosotras os encantará.
El siguiente libro que os recomiendo viene de la mano de Agatha Christie y no va a ser el libro de las manzanas ambientado en Halloween, que ese está ya muy recomendado. El que os voy a recomendar hoy es El misterio de Sitafor, una novela que no está protagonizada ni por Miss Marple ni por Poirot y que tiene un toque muy leve sobrenatural. Aunque todos sabemos que Agatha Christie nunca resuelve sus crímenes de forma sobrenatural. Pero bueno, os leo la sinopsis para que sepáis de qué va. Sitafor House es una mansión localizada en una pequeña ciudadela de la campiña inglesa. Su dueño, Joseph Trevelyan, la alquila durante el invierno a las señoras Willett, madre e hija, y él se muda a la ciudad más próxima. Alrededor de la mansión existen 6 casas menores construidas y vendidas o alquiladas por Trevelyan. Las nuevas moradoras de la mansión quieren establecer buenas relaciones con los vecinos y los invitan frecuentemente para tomar té y jugar en las frías tardes del invierno inglés. Una tarde deciden jugar a la Ouija para así comunicarse con los espíritus y reciben un mensaje. El señor Trevelyan fue asesinado justo en aquel instante. Su mejor amigo, que vive en una de las casas y que participaba del juego, se precipita a la ciudad en medio de una nevada y a su regreso confirma que su mejor amigo ha muerto. Un sobrino de Trevelyan es acusado de asesinarlo, mientras su novia, Emily Trefusis, junto a un periodista, Charles Enderby, no se dan por vencidos. Van a la ciudadela de Sitafor a investigar la situación para probar la inocencia de su amado. Este libro me gustó bastante, le di 4 estrellas en Goodreads y tiene una trama muy adictiva, el misterio es bastante peculiar y muy interesante. Y lo incluyo aquí porque tiene la parte de esa sesión de espiritismo en la que los protagonistas se enteran de que ha ocurrido un asesinato. ¿Qué tiene eso de verdad? ¿Qué tiene de mentira? Tenéis que leerlo, está muy bien. Del siguiente libro que os hablo también tiene reseña en el blog y es Un reflejo velado en el cristal, de Ellen McCloy. Está editado en 2021 por Hoja de Lata y tiene 240 páginas. Si os dais cuenta, hay muchos de estos libros que os estoy recomendando no tienen más de 200 o 300 páginas, quitando alguno de los primeros, con lo cual es muy fácil poderse leer varios en estos días. Este libro me encantó cuando lo leí, es un clásico y tiene ese toque también un poquito sobrenatural. Puede ser que lo tenga, puede ser que no, pero la autora nos da a entender que sí. Os leo. De un día para otro, y bajo el pretexto de no acabar de encajar con el espíritu de la escuela, la joven profesora de arte Faustina Creile es despedida a mitad de curso del idílico internado de Bereton, en plena campiña neoyorquina. La única dispuesta a apoyarla es su colega Gisela von Honemans, quien va dándose cuenta de la profunda aprensión que su amiga causa en las demás profesoras, alumnas y resto del personal del centro. Parece ser que Faustina es capaz de desdoblar su persona y aparecer al mismo tiempo en 2 sitios distintos del colegio, cosa que hace muy a menudo, aterrorizando a todo el mundo. Preocupada y con voluntad de ayudar, Gisela no duda en contarle el extrañísimo fenómeno a su prometido, el doctor Basil Willing, asesor médico de la Fiscalía del Distrito de Nueva York y detective aficionado. Y este, movido por una profunda curiosidad, no tarda en presentarse en Brereton, dispuesto a meter la nariz en este estrambótico puzzle fuera de toda razón. Inédita hasta ahora en España, Un reflejo velado en el cristal es la 8ª novela del detective Basil Willing y la gran obra de Ellen McCloy, un clásico del misterio sobrenatural norteamericano que aborda con maestría el tema del doppelganger o doble fantasmal de una persona. Espero que se pronuncie así, doppelganger. Está muy bien. La verdad es que leí sobre este tema del doble fantasmal. De hecho, en el libro te pone algún ejemplo real que ha ocurrido y la verdad es que es muy interesante. Ya os digo, si queréis saber más podéis acudir a la reseña que hay en el blog. El siguiente libro es también un libro muy cortito, tiene solamente 144 páginas, editado por SM y se llama Te espero en el cementerio, del autor español Manuel Luis Alonso Gómez. Este lo escuché en audiolibro y la verdad es que es bastante inquietante. Os leo.
una chica con poderes misteriosos y mirada de serpiente, una niña extraña e inquietante, una mujer que vive sola esperando a que alguien caiga en sus redes de magia, un antiguo amor truncado por la tragedia que regresa al presente, un espectro que no sabe que lo es. Todo esto y mucho más se asoma a las páginas de este libro para erizar los pelos de la nuca del lector. Te espero en el cementerio es un libro escalofriante que asusta más por lo que sugiere que por lo que muestra. Este es un libro bastante ligero. Son diferentes historias de miedo cortitas y la verdad es que está muy bien porque te crea una atmósfera bastante oscura en todas ellas y se lee muy rápido. Como en todos los libros de relatos, algunos son mejores, otros son peores y otros bastante inquietantes. El siguiente libro que os recomiendo es Yo maté a Rebecca Blackwood, de la autora española Ana Trigo. Tenía ya ganas de traeros algún libro de esta autora, que es una autora que escribe muy bien, autopublica en Amazon y trae unas historias verdaderamente interesantes. Este que os recomiendo, Yo maté a Rebecca Blackwood, tiene 333 páginas y está publicado en 2019. Lo tenéis disponible en Amazon, tanto en tapa blanda como en la versión Kindle. Os leo: un violonchelo Stradivarius sobre el que recae una inquietante leyenda, una misteriosa desaparición, un crimen sin resolver, una historia de fantasma donde nada es lo que parece. Julio de 2019. Los principales rotativos del mundo abren con una impactante noticia: la desaparición de la famosa chelista Rebecca Blackwood durante una noche de tormenta, mientras navegaba en su velero con la única compañía de su marido y su asistente. Las intensas labores de búsqueda y la exhaustiva investigación policial no consiguen arrojar ninguna pista sobre lo que ha ocurrido. 31 de octubre de 2019. En solo unas horas, Álvaro Tristán, el marido de Rebecca, heredará la cuantiosa fortuna de la joven. Acosado por las deudas y deseando relanzar su carrera de actor, aguarda a que se produzca la inminente declaración de fallecimiento de su esposa, que le dará acceso a todos sus bienes. Sin embargo, la repentina aparición de un cadáver que podría ser el de Rebecca da un giro inesperado a la investigación, poniendo en riesgo todos sus planes. Mientras Lord Lawrence Blackwood, el abuelo de Rebecca, no duda en señalar a Tristán como el único responsable de la desaparición de la joven. Desesperado porque el caso no se cierre relegando a su nieta al olvido, el viejo héroe de la Segunda Guerra Mundial está dispuesto a todo con tal de evitar que Álvaro consiga su objetivo. Así comienza una frenética batalla entre los dos bandos en la que ambos tienen mucho que ganar y que perder. En solo cuestión de horas, mientras una tormenta perfecta descarga sobre Madrid, se decidirá el destino de los bienes de la chelista, entre ellos un raro y valiosísimo Stradivarius con una enigmática leyenda. Pero también y sobre todo descubriremos qué le ocurrió realmente a Rebecca Blackwood. Esta historia aúna un poquito el misterio, la resolución de un crimen y también un pequeño toque sobrenatural que veremos en él y que no os voy a desvelar. Es bastante oscuro, una ambientación de 10 y os lo recomiendo mucho para esta época. Y si de misterios sobrenaturales se trata, no puedo dejar de recomendaros uno de los últimos libros que me he leído, publicado ahora en septiembre, que es La Sociedad Espiritista de Londres, de Sarah Penner, la misma escritora que del Secreto de la Boticaria. Aquí sí que nos vamos a encontrar de todo: misterios, asesinatos y, como no, fantasmas. Os cuento de qué va. 1873, en un chateau abandonado de las afueras de París, está a punto de comenzar una lóbrega sesión de espiritismo a cargo de la célebre medium Madeleine Dallier, mundialmente famosa por su pericia para invocar a espíritus de víctimas de asesinatos con el fin de identificar a los asesinos. Está altamente solicitada tanto por viudas como por investigadores. Lena Weeks ha viajado a París en busca de respuestas a la muerte de su hermana, pero para encontrarlas tendrá que abrazar lo desconocido y superar sus prejuicios racionales contra las ciencias ocultas.
Cuando Baudelaire recibe una carta que le invita a ir a Inglaterra para resolver un asesinato que está en boca de todo Londres, Lena la acompaña en calidad de aprendiz. Cuando forman equipo con los poderosos hombres de la exclusiva Sociedad Espiritista de Londres para resolver el misterio, empiezan a sospechar que, además de intentar resolver un crimen, quizá estén involucradas en uno. Aquí, como ya os cuento, hay un misterio, hay asesinatos y también nos encontraremos con sesiones de espiritismo, fantasmas y con una chica que no cree en todo eso, pero que a la larga no le quedará más remedio que comenzar a creer en ello. Os recomiendo mucho esta lectura en esta época por ese toque sobrenatural que tiene. No es que sea realmente una novela muy oscura y sin faltar a la verdad tengo que decir que hubo una parte como a mitad de la novela centrada un poquito más en los personajes principales que se me hizo un poco más pesada e innecesaria. Por lo demás es una buena historia con giros sorprendentes y que yo creo que para esta época va de maravilla. Y por último, os quiero recomendar el libro de los accidentes de Chuck Wendig. Este es otro de los libros un poco más gorditos, está editado por Roca Editorial, tiene 540 páginas y se publicó en 2022. Yo lo escuché en audiolibro y la verdad es que me gustó mucho y tiene partes bastante inquietantes. Pone que está nominada al premio Bram Stoker, que es la mejor novela del año para el Literary Journal y que está considerada por la crítica mundial como el gran relevo de Stephen King. Bueno, yo no diría tanto, pero os leo un poco de qué va. Hace mucho tiempo, Nathan vivía en una casa de campo con un padre maltratador y nunca le ha contado a su familia lo que ocurrió allí. Hace mucho tiempo, Maddie era una niña que jugaba a las muñecas en su habitación y vio algo que no tendría que haber visto. Y ahora intenta recordar aquel momento traumático creando unas esculturas inquietantes. Hace mucho tiempo, algo siniestro y voraz deambula por los túneles y las montañas y las minas de carbón de su ciudad natal en la zona rural de Pensilvania. Ahora Nate y Maddie Graves están casados y han regresado a ese lugar con su hijo Oliver. Y ahora lo que ocurrió hace mucho tiempo ha empezado a ocurrir otra vez y le está ocurriendo a Oliver. Conoce a un chico muy extraño que se convierte en su mejor amigo, un chico con secretos y afinidad por la magia negra. Esa magia negra los lleva al epicentro de una batalla entre el bien y el mal, un enfrentamiento por conservar el alma de la familia y puede que incluso la del mundo entero. Pero la familia Graves tiene un arma secreta, el amor que se profesan los unos a los otros. Este es un libro también más tirando un poquito más al terror, con toques sobrenaturales y que tiene también unos giros de trama muy interesantes. Muy recomendado también para esta sesión, para esta Spooky Season de este año. Y hasta aquí mis 12 recomendaciones para leer en este mes de octubre o en el mes que queráis, porque los libros no tienen por qué ser estacionales y se pueden leer en cualquier época del año. Os voy a dejar en el comentario del podcast y también lo dejaré por redes sociales el enlace al blog donde podréis ver todas las portadas de los libros que os he mencionado para que os resulte más fácil ubicarlos. Probamos a ver qué tal funciona esta técnica, a ver si os resulta más sencillo encontrar los libros que os ha llamado la atención y poco más. Quiero recordaros que os paséis ya no solo por este podcast, sino para las otras reseñas visitéis mi blog, loslibrosdebakerstreet.blogspot.com y que no dejéis de buscarme en Instagram como @loslibros_de_Baker_Street para estar al día de todas las lecturas y más recomendaciones. Y poco más, espero que os haya gustado el episodio, que hayáis sacado alguna idea para ahora o para el futuro y sin más me despido con un saludo, hasta el próximo episodio. ¡Adiós!